Buenas tardes. Bueno, primero, yo creo que el objetivo de la jornada era un hermanamiento, yo diría, de toda la corredisa cantábrica. No han venido del País Vasco, pero bueno, en contrapartida han venido gente de Castilla y León, que son bien recibidos. Y también era una apuesta de presente y futuro de los grupos de desarrollo rural, grupos de acción local, cómo estamos, dónde vamos, en fin, esos temas que yo entiendo que en el actual periodo ya muy avanzado y cuando se está debatiendo el nuevo periodo, pues tiene mucho sentido, ¿no? A la vez también tenemos la suerte de contar con el presidente de la Red Española y tener la visión también no solo de la Comunidad Cantábrica, sino de todo el Estado y yo diría de toda Europa. Es decir, siempre llevamos muchos años funcionando, siempre cuando se está en la gestión de un periodo y se empieza a hablar del nuevo periodo, hay incertidumbre, no solo en nuestras medidas de los grupos de acción local, sino en todas las medidas de los PDR, y esa incertidumbre, pues en fin, yo creo que hay que combatirla en el sentido de luchar y de defender tanto a nivel estatal como a nivel europeo, ¿no? Uno de los objetivos precisamente de la red española y de las redes regionales que tenemos en cada una de las comunidades autónomas es ser siempre un lobby de presión ante nuestros gobiernos autonómicos, pero también ser unidos y fuertes a nivel estatal y a nivel de Bruselas, ¿no? Como también es importante, como estamos en distintas comunidades autónomas, cómo estamos en cada una de las comunidades autónomas, aunque por la mañana la consejera de aquí de Medio Rural de Asturias ya ha comentado una parte, deciros que en Asturias estamos 11 grupos de desarrollo rural, somos 11 grupos, estamos presentes prácticamente en toda Asturias, en 72 de los 78 municipios, excepto lo que es la ciudad de Astur, 71, excepto lo que es la ciudad de Astur, Oviedo, Gijón, Avilés y concejos limítrofes, estamos en el resto de Asturias. Creo que representamos una parte muy importante del territorio. Sí, el hecho de ser una comunidad autónoma uniprovincial, como también lo es Cantabria, tiene algún inconveniente, pero también tiene muchas ventajas. A efectos de la cercanía, a efectos de la propia negociación con el gobierno autonómico. Todo ello nos hace que en el actual periodo, pues en la negociación que tuvimos en su momento en el PDR, pues tuvimos la fuerza, diría yo, política para en aquel momento conseguir que un 17% del PDR se destinara a la medida líder. Como bien explicó la consejera también, eso no fue suficiente. Por una parte, afortunadamente, desde que abrimos en el 2016 hemos tenido muchos proyectos, tanto públicos pero sobre todo privados, y eso nos hizo que en el propio convenios que habíamos firmado, cuando se firmaron los convenios con el presidente del Principado en el 2016, estaba abierta la posibilidad de que tuviésemos más medios y que en el año 2018 se revisaría las estrategias y se revisarían los convenios para saber cuál era la ejecución. Esto no es cuestión de quitar dinero a nadie de las distintas medidas y submedidas que hay en los PDR, sino que en todos los PDR hay medidas y submedidas que no se han puesto en marcha y que hay otras medidas o submedidas, como era el caso en Asturias del líder, que tenían un alto grado de ejecución y que clarísimamente se veía que si nos daban más financiación teníamos más capacidad de gasto. En el anterior periodo recuerdo que a nivel estatal hubo comunidades autónomas que han tenido que devolver dinero que no han ejecutado o que no han modificado, y a veces es porque no me quites de lo mío aunque yo no lo gestione, y eso ocurre en muchas medidas y submedidas en muchos departamentos de consejerías y en muchos altos funcionarios. Yo creo que si algo demuestran los PDR y en los comités de seguimiento es que son flexibles, y esa flexibilidad también hay que tener la voluntad a veces política de poder llevarla a cabo. Nosotros, la modificación que hicimos del PDR en marzo de este año, lo conseguimos hacer por unanimidad, incluyendo, tengo que decir, los sindicatos agrarios, incluyendo, bueno, evidentemente los representantes del Ministerio y de representantes un poco de todas las consejerías. Sí hay que hacer una labor pedagógica. Nosotros, la red asturiana, yo creo que de desarrollo rural, yo creo que
aparte de los 11 grupos, en nuestra ejecutiva de la red asturiana están los sindicatos agrarios, está la patronal de Asturias, FADE, la Federación Asturiana de Empresarios, está la Cofradía de Pescadores, porque también los grupos pesqueros de Asturias gestionan los fondos de pesca, y tenemos también los grupos parlamentarios, está un representante de cada uno de los grupos parlamentarios. Creo que eso también nos ha influido para que en las negociaciones de los PDR no les suene, porque muchas veces hay partidos políticos o hay grupos parlamentarios o hay determinados ámbitos de la sociedad donde no nos conocen o nos conocen no adecuadamente, ¿no? En el 2018 en Asturias no hubo presupuestos, se hizo una convocatoria con crédito anticipado de 15 millones de euros y después hubo que negociar un crédito extraordinario de 100 millones de euros. En esa negociación del crédito extraordinario, desde la red asturiana, tuvimos reuniones, aparte de con el Gobierno y que lo presentara a la Junta General del Principado, tuvimos reuniones con todos los grupos políticos y conseguimos que en la aprobación del crédito extraordinario se nos incrementara en 5 millones de euros hasta llegar a los 20 millones en lo que estamos ejecutando del 2018, ¿no? Esa modificación que propusimos del PDR, que se aprobó por unanimidad en marzo, fue aprobado en Bruselas en agosto, en agosto de este año. Eso significa que actualmente hubo que modificar las estrategias que tenemos cada uno de los grupos, adaptadas al nuevo escenario, en vez de 70 millones de euros a los 101 millones de euros, que al final tenemos con esa modificación. Y esas estrategias, bueno, la modificación de estrategias o la adaptación de las estrategias al nuevo escenario económico, el procedimiento fue el mismo que para la aprobación de las estrategias. Cada grupo hizo, en fin, su itinerario de aprobación de participación pública, aprobación inicial, exposición pública, alegaciones. Actualmente todas las estrategias están a punto de ser aprobadas por la Consejería y una vez que se aprueben, tenemos el compromiso de, en el entorno de enero, febrero del año que viene, firmar una modificación de los convenios para que el marco ya se cierre en los 101 millones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la ejecución que teníamos de los 70 millones de euros, en la convocatoria que se va a hacer con crédito anticipado de este año, hoy tenemos una buena noticia en Asturias, que es que ayer se llegó a un acuerdo por parte del Gobierno del Gobierno del Partido Socialista con Podemos e Izquierda Unida, y por fin, después de varias prórrogas presupuestarias, va a haber presupuestos, parece, para el 2019. En la convocatoria que se va a hacer ahora con crédito anticipado está reflejado los 15 millones de euros para el 2019. Pero está en la propia convocatoria, si hay presupuestos, que parece que los va a haber, se ampliará hasta los 20 millones como el año pasado. Con esos 20 millones cerraríamos el círculo de los 70 millones de euros, bueno, de los 52 que había para la inversión, y por eso esta modificación del PDR y esta ampliación del PDR que firmaremos en el primer trimestre de 2019 nos va a permitir asumir nuevas convocatorias en el 19-20 e incluso en el 21, porque también tenemos el compromiso de que en el 20, si ojalá, y parece que la dinámica es así, fuésemos capaces a comprometer lo de los 101 millones, probablemente también se pudiera asumir una nueva modificación del PDR, porque sigue habiendo de los 500 y pico millones que eran el PDR de Asturias, probablemente en el 20 hay alguna línea o sublínea que tengan una baja ejecución o que no se hayan puesto en marcha, ¿no? Digo que esto es, podemos decir, el marco general de cómo estamos. Hay una contraprestación. En Asturias hubo un cambio del anterior sistema que teníamos del PRODER, del LEADER y hasta en los anteriores programas. Como en todos los sitios, hay clarísimamente un exceso de burocratización, una realidad, pero yo creo que, como soy alcalde y como aquí estamos muchísimos alcaldes y alcaldesas y sabemos el funcionamiento de todas las medidas que hay, no solo de los fondos europeos, hay una realidad que tenemos que trabajar con ella, ojalá podamos mejorarla,
pero no podemos sobreponerla porque el plan B es anular ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que como primera intervención y de ver el marco general de cómo estamos funcionando en Asturias, aquí lo dejo de momento, ¿no? Al futuro también era hora de la intervención. Bien, bien, vale. El futuro lo dije al principio. Yo creo que lo tenemos que pelear. Sabéis que había varios criterios en el marco general que había ahora. Uno es el Brexit va a afectar, evidentemente va a haber menos recursos, eso es inevitable. Dos, ese intento que hubo y que parece que se está amortiguando de renacionalización de ciertos temas, para nosotros sería la muerte, desde mi punto de vista. Esto, si no, yo creo que no. Una cosa es la gestión y otra cosa es si se renacionaliza para que los PDR o una parte de los PDR se decida en los estados. Probablemente esta medida de gestionar dinero público desde el ámbito privado, como somos los grupos, en los ministerios y en altos funcionarios de las comunidades autónomas, no encaja bien, y de ahí viene en parte de las circunstancias. Siempre nos miran con recelo, hay que decirlo claramente, no ahora, desde hace mucho tiempo. Yo creo que, así como en el periodo actual venían por los reglamentos de Bruselas, y eso lo sabe bien Kundo, estaba el tema de que el mínimo, el 5% del PDR, tiene que estar destinados a media líder, y mínimo que los grupos de acción local tengan que tener una asignación de 3 millones de euros. Yo creo que tiene que haber unos mínimos, que espero que sean mayores, porque lo que sí se demuestra también que en muchas comunidades autónomas, no era el caso de Asturias, pero en muchas comunidades autónomas de España, esos mínimos se convirtieron en máximos. Pero bueno, una cierta regulación tiene que haber. Yo también, porque participé en reuniones hace años, entiendo que a nivel estatal incluso había habido un borrador de una ley líder. Ciertas cosas tienen que venir reguladas por ley y probablemente pediríamos quizá, y eso es una lucha de la red española, que ya lo hemos hablado en la primera reunión que tuvimos con la directora de Desarrollo Rural actual, tenemos que plantearnos que tiene que haber una legislación específica para esto, porque si no, la burocracia nos va a comer. Estamos perdiendo credibilidad ante la sociedad, credibilidad ante los promotores, y somos la mejor herramienta en muchísimas zonas rurales. No hay otra herramienta para incentivar la inversión y el desarrollo que en nuestra medida líder. Y lo íbamos demostrando hace muchísimos años, ¿de acuerdo? Y todo el mundo hablamos combatir el mayor problema que tenemos de despoblamiento a nivel de todo el Estado, y muchos opinamos que el despoblamiento se combate con buenos servicios públicos, con buenos servicios tecnológicos, donde hay tenemos mucho que decir, y con la generación de riqueza y empleo, donde tenemos casi el monopolio de ser los únicos que estamos trabajando en esas zonas rurales. Yo creo que sí me gustaría dar un mensaje de vaso medio lleno, en el sentido de que siempre somos muy alarmistas. Yo creo que PDRs va a haber líder, va a seguir los líderes. Otra cosa es que busquemos que sigan en las mejores condiciones posibles, con una buena dotación económica. No se puede tener los grupos con dotaciones económicas que tienen en algunas comunidades autónomas del Estado, porque tiene que haber una dinamización, tenemos que ser líderes del territorio, pero también tenemos que tener dinero para poder ejecutar las políticas que elaboramos en nuestras estrategias, ¿no? Y yo creo que ahí me quedo en esta primera intervención. Gracias. Gracias, Mino. Kundo, si eres tan amable. Buenas tardes. ¿Cómo hago yo para despertaros? Pues me estoy durmiendo yo. Imaginaros lo que os está pasando ahí atrás, ¿no? A ver, brevemente, porque casi es más importante hablar de futuro, pero como la intervención tiene que ser también de las redes regionales y de los grupos de acción local de las comunidades autónomas, pues también haré una pincelada de qué es la Red Cántabra, de qué fue la Red Cántabra, de lo que estamos ahora haciendo la Red Cántabra y los grupos de acción local.
Si lo vemos en términos de cantidad, la Red Cántabra ahora mismo seguramente que los grupos de acción local de Cantabria, que son 5, es una comunidad autónoma muy pequeña, que todos sabéis los 5 grupos que son, la zona de la Son, Valles Pasiegos, Campó, Sajanansa y la comarca de Liébana. Los 5 grupos junto a la Red Cántabra de Desarrollo Rural, y si miráramos en tema de contenido, seguramente que estaríamos en la Champions de contenidos y de personal trabajando, ¿no? Más de 50 trabajadores. Gestionamos la red de espacios naturales protegidos, el uso público de la red de espacios naturales protegidos con sus centros de interpretación de las comarcas, donde están todos los guías, los peones forestales, vehículos, etcétera. También se consiguió ser itinerario cultural europeo de la versión del arte rupestre, con lo cual también tenemos trabajadores, seguimos manteniendo después de varios años la presidencia, y un sinfín de proyectos en la comarca, como Explora tu Río, el Plan Provoca de la comunidad autónoma, en fin, ahora incluso hasta un proyecto de inventariar los bienes de las zonas rurales están haciendo los grupos de acción local. Más de 50 trabajadores, casi 1.300.000 euros, me parece que es aproximadamente el presupuesto que tiene anual. Bien. En cuanto a cantidad, sí, esas serán las luces, lo que se ha conseguido en los últimos 16 años, y lo que no tiene o lo que no consiguió tener nunca, seguramente, es peso político, ¿no? Sí que es verdad que en este último periodo de programación nos encontrábamos con que la Consejería o el Gobierno de Cantabria, bueno, los compañeros de la red española lo saben bien porque nos quejábamos allí, el Gobierno de Cantabria nos quitaba el 50% de la financiación, teníamos una asignación casi de 30 millones de euros, una media de 6 millones por grupo, y nos lo bajaban al mínimo establecido, que era 3 millones de euros. Con lo cual, ahí sí que tengo que decir que sin tener peso político, los 5 grupos de acción local, los 5 presidentes con los 5 gerentes, trabajamos durante meses a una, sin mirar ningún tipo de partido político ni mirar ninguna trascendencia, porque lógicamente muchos presidentes de esos grupos iban contra un gobierno que era de su propio partido. Y ahí sí que montamos una especie de alianza del territorio, sabiendo lo que traíamos entre manos. Me acuerdo perfectamente semana a semana cómo nosotros, los presidentes, llevábamos la defensa política de defender que el líder tenía que mantener esa cantidad de dinero, pero sí me acuerdo perfectamente que los gerentes hicieron una labor de intendencia formidable. Cuando fuimos, me acuerdo de las varias reuniones que tuvimos con la consejería, que fueron desagradables. Incluso el propio consejero le dijimos que si no nos atendía íbamos al Consejo de Gobierno, a donde estaba Revilla, estaba el consejero de Economía y la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, con el propio consejero de Desarrollo Rural. A mí me pareció una cosa curiosísima, de esas cosas que lo recordaré toda la vida. Fue una labor de equipo, de los presidentes y sobre todo los gerentes. Resulta que el día que fuimos a esa reunión a defender el programa LEADER, sabíamos más, los presidentes y los gerentes sabíamos más de la consejería y de las políticas que se estaban aplicando en la comunidad autónoma que el propio consejero. Nosotros sabíamos absolutamente todas las medidas, dónde se podía ahorrar dinero, dónde se estaba malgastando dinero, dónde se podía implementar, de dónde se nos había quitado el dinero y por qué no se nos debería de quitar. Esa batalla, gracias a los presidentes y a los gerentes, la ganamos. De hecho, con fondos propios de la propia comunidad autónoma, de los 30, me parece que 27 o 26 millones lo pone la propia consejería. Me acuerdo que para deshacer aquella trifulca de tarde fue el propio Revilla el que dijo: vamos a ayudar a estos que por lo menos son los que están ayudando a la inversión en el mundo rural y a los empresarios del mundo rural, ¿no? Como os decía antes, creo que con el tiempo, en cuestión de contenido, la Red Cántabra tiene una potencia extraordinaria. Sí que le falta peso político y como decía antes el compañero.
En el último periodo de programación venimos de algo que muchos no estamos de acuerdo, casi todos los presidentes de los grupos, no, yo creo que todos los presidentes de los grupos y todos los gerentes estamos de acuerdo en que en el periodo anterior se han ido ampliando territorios a la zona periurbana, prácticamente cerca de la cuenca de Besaya y del Arco de la Bahía, con lo cual está distorsionando totalmente la realidad del mundo rural, porque lógicamente cuando abres una ventanilla o la aplicas, al final las ayudas se van a las cabeceras de comarca o a esos municipios muy grandes donde hay un dinamismo económico y las zonas de montaña se quedan totalmente apartadas. Hemos desvirtuado, para mi entender, y yo creo que todos los grupos de acción local piensan lo mismo, hemos desvirtuado lo que es la esencia del programa LEADER por contentar algunos ayuntamientos de algún color político, que es algo que en el futuro nos tendremos que replantear. Y esa es creo que Cantabria debe ser de los pocos lugares donde mantiene de alguna manera la esencia de lo que es el programa LEADER. Nosotros no tenemos ventanilla, tenemos ventanilla única, hemos abierto una ventanilla al principio de la programación, somos los que tenemos los fondos, nosotros seguimos siendo los que pagamos. Sí que en el territorio tenemos cierto peso con todos los alcaldes y todos los agentes sociales y económicos del territorio, pero cuando 5 presidentes solos se van a liderar un proyecto tan ambicioso como la Red Cántabra, con tantos trabajadores y con tanta proyección política, al final no tenemos por nosotros solos, no tenemos esa potencia política para no dejarnos en algún momento mingunear por las comunidades autónomas o por las consejerías, y al final somos como un instrumento ad hoc que utiliza las consejerías, pero no manejamos nosotros la situación. Creo que esa apuesta que ha hecho Asturias con incorporar a todos los grupos parlamentarios y a los agentes sociales y económicos de todo el territorio de Cantabria como una apuesta del territorio, porque el problema del mundo rural es de toda la sociedad, no solamente la rural, sino la urbana, yo creo que es una gran apuesta. De hecho, nosotros lo estamos incorporando ahora a la red española. Sabéis que nuestras oficinas están allí justo al lado del Congreso, y una de las cosas que no voy a ponerme medallas, que lo había intentado hacer la anterior Junta Directiva con el anterior presidente, de incorporar a los portavoces parlamentarios de todos los partidos políticos. Nosotros empezamos a que esto es una cuestión de todos, no es una cuestión de partidos políticos. Yo creo que el problema del mundo rural afecta a todo el mundo, no es una cuestión de colores políticos, y tenemos que hacer un problema de Estado en el que estemos todos integrados, con lo cual es importantísimo que estén en la toma de decisiones todos los partidos políticos. Y por hablar un poco no sé si cuando decimos de cómo ves tú el futuro o cómo me gustaría verlo. A mí os voy a decir cómo me gustaría verlo. No sé si coincide exactamente, va a coincidir exactamente cómo al final se va a producir, ¿no? A mí me gustaría que el futuro le viéramos como un compromiso de todos. Pero como le trataba de responder esta mañana a Jaime Izquierdo, sin hacernos trampas. Yo creo que muchas veces nos hemos hecho muchas trampas. El LEADER, solo por LEADER, y los grupos de acción local no van a solucionar el problema del mundo rural. Es una herramienta magnífica, una herramienta mal utilizada en los últimos tiempos, muy mal utilizada. Seguramente también nos hemos dejado llevar por las inercias, culpa también nuestra, seguramente que mucha gente se ha puesto el casco de bombero y ha seguido trabajando ahí porque tenía una financiación para 7 años, pero es una herramienta que puede dar unos frutos extraordinarios desde el territorio, pero no es suficiente. Esto es una cuestión de que nos lo creamos todos. Los primeros, la gente del territorio, que estamos muy comprometida, pero sobre todo las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, estamos en un estado de las comunidades autónomas, prácticamente todas las competencias de desarrollo rural tienen las comunidades autónomas. Ese gran PDR regional tiene que tener mucho más protagonismo y tiene que afectar absolutamente a todo. Tiene que tener una visión integral y transversal del territorio, no puede ser solamente con un enfoque LEADER. Y ya me conformaría solamente con que fuéramos capaces de aplicar lo que decíamos en Sevilla, ¿no? Que cada vez que alguien, una comunidad autónoma o del ministerio, hace una ley, fuera capaz de revisar esa ley si afecta en positivo, negativo o en neutro la zona rural. Porque normalmente las leyes se hacen pensando en la gente que está en las zonas urbanas y no se hace pensando en la gente que vive en los pueblos, ¿no? Nos hace falta un
un pacto de Estado, nos hace falta que el Ministerio no haga como hizo en el periodo anterior, dejar a las comunidades autónomas mirar para otro lado. Yo creo que esto se lo tienen también que creer en ellos, como gran eje vertebrador de que es de una política territorial a nivel nacional, tiene que actuar mucho más. No puede ser lo que ha pasado en el territorio de España. Hoy estamos aquí en Asturias, en un lugar donde se lo creen, donde hay implementación, donde hay cantidad de dinero, donde trabajan en un estado de confianza, que decía la consejera, y los grupos, pero esto no es lo que está pasando en las comunidades autónomas, ni mucho menos. Mi primera labor como presidenta de la Red Española fue ir a Canarias a denunciar que los grupos de acción local no se habían puesto en marcha, y para decirles allí, a los que mandaban allí, que aquello estaba a la cola de España. Pero es que el jueves de la semana pasada y el viernes, 2 grupos de acción local de Extremadura, la Junta Directiva se levantó y se marchó. No aprobó ningún proyecto. No aprobó ningún proyecto porque la comunidad autónoma, en su orden, pone literalmente, como os voy a decir ahora, pone que en sus decisiones y en los fallos de cualquier proyecto, si hay que devolver dinero, responde la Junta Directiva con su patrimonio a nivel personal. Entonces, lo que no podemos hacer es que vengan la gente académica, la gente que vende libros a contarnos películas, ¿me entiendes? Películas es que ya es un poquitín cansino todo esto. Quiero decir, cuando tú vas a una comarca, a un territorio, y normalmente los alcaldes estamos más acostumbrados a llevar al límite nuestras decisiones, porque sacar a veces un municipio rural tienes que ir al límite. Muchas veces rayamos, no sé si la legalidad, pero estamos más acostumbrados. Pero cuando tú le pides la implicación al presidente de la asociación cultural o a la presidente de la asociación de empresarios, y el primer día que tiene que decidir darle 100.000 o 50.000 euros a una empresa y le lees el artículo pues se levanta de la mesa y se marcha, porque dice, hombre, encima de venir aquí a haceros un favor, a trabajar por la comunidad rural, implicándome en mi tiempo, gastando mi dinero, o sea, encima no me vais a joder el patrimonio que tengo yo. O sea, que hemos desvirtuado absolutamente lo que es el líder, la metodología líder y trabajar desde el territorio. Yo creo que esto es una cuestión de que nos lo tenemos que creer todos. Yo dije en Sevilla, y lo digo porque me lo creo, estábamos en Sevilla los 3 organismos que tienen y que deben solucionar el problema, que es el Estado, las comunidades autónomas y la gente que vivimos en el territorio. Pero si no hay un pacto de acuerdo para trabajar en común, esta herramienta con luces y con sombras, con muchísimas más luces que sombras, si no le sacamos el provecho, no funcionará para el futuro. Y no sé si me he pasado del tiempo, ¿no? Pues os dejo por la siguiente. Muchas gracias. Gracias, Cundo. Tiene la palabra el señor Santiso, cuando usted quiera. Pues muchas gracias, gerente. En primer lugar, voy a intentar no aburrirles. Estaba pensando en contarles un chiste para que se despertaran un poquito. Y se lo voy a contar, antes de hacer la presencia. Y tiene mucho que ver con el desarrollo rural. Cuentan que había un señor que tenía una granja de cerdos, era gallego. No les voy a hablar en gallego, por si no lo entienden, pero en algunas palabras a lo mejor igual hasta sí. Resulta que estaba atendiendo a su granja y aparece un señor en un coche muy grande, con un traje, y muy entrajetado. Le abrió el conductor la puerta, va junto al señor, le dice, oiga, mire usted, ¿es usted el dueño de esta granja de cerdos? Son, sí señor, sí que son. Y dice el tío, ¿usted qué les da de comer a los cerdos? Pues mire, pienso las levaduras que quedan por ahí, las porquerías estas que dejan los restaurantes y los desperdicios que hay, se nos traen aquí de los hogares. Y dice el tío, yo soy inspector de sanidad. Le vamos a meter una sanción de 100.000 euros por darle a los cerdos todas las porquerías. Esto está prohibido por sanidad porque no se le pueden dar todas las porquerías que hay por ahí. ¿Vale? Le mete la multa
y el paisano evidentemente tuvo que poner la multa, pero resulta que a los 2 meses le aparece otra vez otro paisano con otro coche de estos grandes. Aún se utilizaban los A8 cuando los políticos aún viajaban en coches potentes, no ahora que andan en cochecitos para disimular. Y le abre la puerta y resulta que da la casualidad de que le dice el tío: oiga, ¿qué le ha dado usted de comer a los cerdos? Entonces el tío, que estaba ya con la mosca detrás de la oreja, le dice: pues mire usted, le doy las mejores verduras, le compro carne para no sé qué, todo lo mejorcito que hay en tal. Y le dice: soy de la FAO, vengo de la ONU, le voy a meter una sanción porque con el hambre que se pasa en el mundo usted no puede darle esto de comer a los cerdos. Y el tipo dijo: me cago en la madre que lo... Resulta que va, y esto no me vuelve a pasar. Aparece, pero vuelve a pasar. Y le aparece otra vez un tío con otra vez un coche y también con el traje otra vez, y le dice: oiga, mire, usted son esos cerdos suyos. Y dice: son, sí, señor. ¿Y usted qué les da de comer? Mire usted, cuando empieza el mes le doy 20.000 euros a cada uno y se van al supermercado y compran lo que les dé la gana. Bueno, era para despertarles porque realmente pues se me ocurrió, porque ocurre que el papeleo muchas veces en el tema de los grupos de desarrollo rural o lo que es en el rural, pues ocurren estas cosas y evidentemente uno ya no sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, en primer lugar, tengo que agradecerle al presidente de la red asturiana, que está aquí a mi derecha, y al su gerente, que está a mi izquierda. Yo estoy en el centro. Por la organización de este acto en el día de hoy, porque ya habíamos tenido una reunión previa en Galicia. Por cierto, la próxima vez estáis invitados todos, lo organizaremos en Galicia. Si queréis peregrinar a Santiago podéis utilizar el camino del norte, si queréis peregrinar por el camino del sur o por el que queráis, o por el inglés, si queréis ir en barco hasta La Coruña o hasta Ferrol. Y lo organizaremos, os llevaremos a Santiago, os enseñaremos la plaza del Obradoiro, os enseñaremos también cómo se flota, cómo se ve flotar la catedral desde la plaza del Obradoiro. Los que estuvieron en Santiago saben perfectamente cómo se observa ver la catedral. Y por supuesto también al presidente de la red estatal y también presidente de la red cántabra, de que participemos en esto. No vinieron los vascos, pero claro, los vascos porque están en el mapa, pero es como si no estuvieran. Es decir, que al fin y al cabo no aparecieron, por lo tanto están ahí, pero es como si no estuvieran. Lo digo porque no vinieron, no es por nada. Yo ojalá estuvieran aquí, que deberían de estar, porque yo creo que Europa, independientemente de que quieran pertenecer o no al Estado español, pues yo creo que Europa somos todos. Pero bueno, en este caso concreto, cada uno toma las medidas o que considera oportunas. Vamos a ver, yo más que hablar de cuestiones técnicas ni de PDRs, yo les voy a hablar de lo que yo entiendo como política, y yo ya les hice mi presentación personal. Y también es bien cierto que he hecho algún máster en desarrollo sostenible, lo cual no pongo en el currículum porque tampoco no me costó mucho trabajo hacerlo, con lo cual eran másters de hace años y no como ahora que se necesita después del grado, y yo por si acaso ya no lo pongo. A ver si no nos entendemos, no quiero meter la pata. Entonces, cuando uno habla, pues le gusta que efectivamente saber con quién habla, y al mismo tiempo cuando da un discurso a saber con quién debate. Me parece muy interesante las personas y los discursos que ha habido hasta ahora, pero también me gusta saber con quién estoy hablando, pero también es interesante saber quién les está hablando a ustedes. Por lo tanto, dicho esto, tengo que decirles algo que es muy importante. Estoy absolutamente convencido, y además yo tengo un determinado currículum personal y profesional, lo cual ya no tengo ninguna ambición de tipo político ni de tipo profesional. Tengo 58 años, con lo cual ya los docentes nos podemos jubilar a los 60 de momento, con lo cual podría jubilarme perfectamente a los 60 años, pero me encuentro todavía muy joven como para jubilarme. Me encuentro casi como si tuviera 28, que hablaba yo antes con una chica que tenía 28 y decía que podía ser perfectamente mi hija,
y dije yo, pues mira, casi tengo las mismas ganas de funcionar, me refiero, de trabajar que tú. De trabajar, ¿eh? No se me entienda mal. Deciros que si estoy como presidente de la Red Gallega de Desarrollo Rural o presidente de mi propio grupo de desarrollo rural es porque me gusta, porque creo en ello y porque no cobro nada por ello. Porque si cobrara algo o no creyera en lo que estoy haciendo, pues evidentemente no estaría. Y no es que me pueda permitir el lujo que llego a final de mes, siempre tengo que utilizar la tarjeta de crédito. No es que sea una persona millonaria ni muchísimo menos. Pero yo estoy satisfecho como soy y por lo tanto, como nací en el rural, me crié en el rural y vivo en el rural, pues yo creo en el rural y creo que el rural sí, era lo que decía el ponente último de por la mañana, que está en peligro. Sí es cierto. Pero yo me quedo con la segunda parte, que es la de que hay oportunidades en el rural, siempre y cuando se haga de la manera más adecuada y se utilice la metodología más adecuada. De nada sirve ir con pautas y con comportamientos antiguos. No estaba bien dimensionado el rural en la cornisa cantábrica y, por supuesto, tampoco en Galicia. De nada valían aquellas economía y de autoconsumo, de autoconsumo y de subsistencia. Tienen que estar debidamente dimensionadas. Pero una cosa es que estén debidamente dimensionadas y otra cosa es que yo, que nací en un ambiente de este tipo, yo a mis hijos no les tuve que decir que se tenían que marchar del rural, no. Mis hijos pues estudiaron y están estudiando lo que consideran oportuno, pero no me vi obligado a marcharse del rural. Les encanta el rural, pero no viven de la agricultura ni de aquella ganadería que efectivamente era una ganadería que no servía para social y económicamente vivir dignamente. El rural tiene que ser tan digno como vivir en la ciudad y la gente tiene que sentirse orgullosa de vivir en el rural. Yo estoy tremendamente orgulloso de haber ido hace pocos días, invitado por el Banco Mundial, a hablar de economía verde a un país sudamericano, a Asunción, a hablarles de la metodología líder en Asunción y de decirle al Banco Mundial de que hay metodología líder y que también se puede aplicar metodología líder en Mercosur Estoy tremendamente orgulloso de que efectivamente esa metodología que se ha puesto en marcha en la Unión Europea gracias a un gallego, como antes dije, a Kuki Silva, que tengo el honor de conocer y haber hablado en más de una ocasión con él, pues que pueda servir también para países que están en vías de desarrollo, como puede ser Paraguay, que era el país en donde había estado o donde antes había estado dando otra conferencia en Cartagena de Indias, en Colombia, pues de que realmente se pueda aplicar este tipo de metodología también en otros lugares del mundo. Estoy tremendamente orgulloso de que efectivamente siga creyendo y que esté acompañado de gente que crea en lo mismo que yo. Yo estoy acompañando a mi vicepresidente, que también es otro alcalde, y que realmente cree lo mismo que yo, porque no hay política partidaria o no debe de haber política partidaria en los grupos de desarrollo rural. En los grupos de desarrollo rural y en las redes y en lo que es el desarrollo rural, lo que tiene que haber es una política de intereses generales. Y está equivocado el Estado español y cualquier Estado. Hay Estados que no están equivocados, ¿no? Cuando entramos en la Unión Europea nos hemos equivocado en algo muy importante y es no pensar un poquito más en la alimentación. Ya no en el sector productivo del secundario, en el terciario sí que nos lo dejaron completamente libre, pero el primario prácticamente ha desaparecido sin tomar medidas que efectivamente suplieran esa economía del sector primario, tanto en la pesca como en la agricultura. Y evidentemente tenemos un problema, y el problema es que estamos en estos momentos copados por las multinacionales. Y las multinacionales lo único que van a hacer es van a tenernos agarrados, en el momento agarrados por, no voy a utilizar la palabra que me gustaría decir, pero ustedes me entienden perfectamente, porque en el momento en que quieran van a ponernos el precio que les dé la gana. Nosotros tenemos que producir y producir social y económicamente que sean rentables y que sean dignos, y lo podemos hacer, por supuesto que lo podemos hacer. ¿Y por qué?
Pues por una muy sencilla razón. Cada territorio tiene unas características edafológicas y bioclimáticas que son diferentes, y en cada territorio se pueden producir y se pueden poner instalaciones que puedan ser rentables social y económicamente, siempre y cuando no compitamos unos con otros. Siempre y cuando ayudemos a la gente en cada territorio, dependiendo de esas características, que puedan producir y que puedan exportar, o incluso la agricultura o la ganadería de cercanías, o lo que es el sector primario, que puedan funcionar. Es primario, y cuando digo el primario me estoy refiriendo que también puede haber secundario y terciario en lo que es la zona rural. Y yo les puedo asegurar que creo absolutamente, y deberían de querer también los grandes mandatarios, los que dominan. Fui consejero de la comunidad autónoma, sí, es cierto, pero no me entendían. ¿Por qué? Porque todos vivían en las ciudades. ¿Cómo iban a entender si no sabían lo que era el rural? ¿Cómo iban a entender? Me iba a Madrid a las conferencias sectoriales. ¿Cómo iban a entender si ninguno vivía en el rural ni sabía lo que era el rural? Ni sabía lo que era ponerse a la cola de un autobús o en la cola de un supermercado. Vamos a ver, evidentemente no podemos pedir a nadie que efectivamente legisle ni que se ponga a pensar en el rural si realmente no lo conoce. Hay que vivirlo. Y las ciudades no pueden vivir sin el rural. Y el rural tiene que producir para las ciudades. E incluso nosotros deberíamos de poder exportar determinado tipo de producciones. De hecho, por ponerles un caso concreto, pues de la bebida, Asturias exporta sidra y Galicia exporta vino. ¿Por qué? Porque lo producen cantidades suficientes y es un sector bien dimensionado y que puede exportar. Por lo tanto, yo creo que los grupos de desarrollo rural, y ahora ya hablando del futuro, yo ya no quiero quedarme con el pasado. Me comentaba un miembro de Galicia que aún estamos a tiempo de modificar el PDR actual, y es cierto, porque está claro que los líderes estamos cumpliendo con los objetivos que se nos había marcado, y otras acciones del PDR no lo están haciendo. Por lo tanto, estamos a tiempo de modificar lo que es el PDR actual, y también estamos a tiempo de que en el nuevo PDR, el 2020-2027, pues también solicitar y pedir y reclamar de que efectivamente, ya que hemos cumplido, pues nosotros debemos de exigir, no pedir, sino exigir de que efectivamente haya más fondos para dinamizar el rural. Y también debemos de exigir de que la gente que está, porque yo lo pude comprobar, porque fui parte. Estuve en la administración autónoma y luego después volví a formar parte de lo que son los grupos de desarrollo rural. Y estoy absolutamente convencido de que a día de hoy no hay, por lo menos en Galicia, yo los otros conozco a los presidentes y algunos de los gerentes de la red asturiana, como puede ser Juan de Majo Nalón, que anda siempre por ahí, que siempre habla a Dios. Está callado, casi nunca está, seguramente que se le ocurrirá preguntarme algo. Lo que yo pude comprobar es que realmente no hay personas, no hay profesionales a día de hoy, independientemente de su cualificación, sean economistas, sean agrónomos, sean abogados, sean lo que sean, no hay personal más cualificado que los que están en los grupos de desarrollo rural. Yo estoy cansado de decírselo a la administración. Por lo tanto, no es que solamente se debieran de respetar y no pensar que son unos señores que están ahí, que sí lo están porque viven de ello y es su trabajo, única y exclusivamente por eso, sino que están dinamizando el rural, cuestión que no hace la administración. Y el hecho de que los políticos o los que la administración no sepan vender ese producto no es un problema de los grupos de desarrollo rural. Es que ese producto no hay que venderlo. Ese producto se tiene que notar. No es una venta política. No tiene que ser el más guapo el que realmente tenga los méritos necesarios. No, es que no es necesario. Es que no debería de ser necesario. Por lo tanto, el rural no es que tenga que existir, es que tiene que existir. Y fundamentalmente en la cornisa cantábrica, claro. Si nosotros nos vamos a las Castillas, nos vamos a Aragón o nos vamos mismo a Andalucía, hablar de rural en esos sitios es como quien habla, que quieren que les diga, cuesta más, por ponerles un ejemplo, el transporte escolar en Galicia que en todo el resto de España junto. ¿Por qué? Porque Galicia está muy diseminada, es normal. Pero claro, pensar en el rural, en Castilla,
en determinados sitios, no digo en todos, no sé dónde está la señora que habló conmigo, que es de allí de Murias, o Muries, eso, que allí también debe ser rural de todo, pero digo que como está concentrada la población en Castilla, pues ahí evidentemente hablar de rural es distinto que hablar aquí. ¿Por qué? Porque está más concentrada la población. Pero la cornisa cantábrica tiene otra tipología geográfica distinta completamente al resto de España. Por lo tanto, creo que es absolutamente necesario y va a depender de que la propia administración sea capaz de, independientemente de colores políticos, de poner en marcha efectivamente un plan de desarrollo rural y que nos dejen, si es que no saben, que nos dejen a nosotros. Nosotros íbamos a poner en marcha, y tengo aquí al gerente de mi grupo, yo presido una reserva de la biosfera, con la cual estamos haciendo, es complemento, nos lo hace el Grupo de Desarrollo Rural. Quien lo hace son los técnicos del Grupo de Desarrollo Rural. Tengo una reserva de la biosfera, o presido una reserva de la biosfera, en donde estamos poniendo en marcha muchos programas y muchas iniciativas. Las 3 primeras marcas registradas a nivel mundial de las reservas de la biosfera se hicieron en la nuestra, eso que empezamos en el 2013, por el Tratado de Niza. Con lo cual, se pueden hacer muchas cosas con otro tipo de figuras, pero fundamentalmente tienen que enterarse de que efectivamente el trabajo lo hacen los técnicos que están en los grupos de desarrollo rural, porque el funcionario que está allí, con todos mis respetos, y yo los conocí, están a entrar a las 8 de la mañana, van a fichar y si nadie los controla, igual se van a tomar el café, salen a las 3 de la tarde, o a lo mejor igual lo ficha otro y después se va y después se olvida. Pero es que el trabajador del GDR está por las tardes, está el fin de semana si hace falta y aún encima pues tiene que estar a pie de calle haciendo apostolado de lo que es el Grupo de Desarrollo Rural y de lo que son las políticas de desarrollo rural, sin tener los medios necesarios que tiene la Administración y sin poder meterse en cuestiones que evidentemente le prohíbe la Administración, porque en lo rural nos dejan aquello que no tiene la Administración. Con lo cual, yo estoy absolutamente convencido, y tenemos que hacerlo así, de que debemos de exigir, de que efectivamente, yo tengo un encuentro que no lo conozco, dicen que habla muy bien el actual consejero de Medio Rural, conocí al anterior y el anterior, pero a este no lo conozco. Tiene una bodega de vino, espero que sepa lo que es el rural, tener una bodega de vino es entendible de que sea así. Por lo tanto, le voy a decir pues lo que tengo que decirle. Si me quiere hacer caso, pues habrá que buscar la forma para que nos haga caso. Dicho esto, y como ya estoy convencido de que yo es que me pierdo un poco con el tiempo. Acabe el tiempo, Rebus. ¿Estoy muy bien? Pues entonces no me queda rollo por el rato. No. Ya voy a ir terminando y lo dejamos para un posible debate o para preguntas que nos quieran hacer, porque creo que es interesante. Yo estoy encantado de estar aquí. Evidentemente, pues uno podría pensar que pierde el tiempo viajando, y no hace mucho que estuve también en Sevilla y escuchando también diferentes opiniones con respecto al desarrollo rural. Por lo tanto, me interesa todo lo del rural, y que sepan que yo nací, me crié, vivo y me viviré en el rural. Por lo tanto, yo no soy sospechoso. ¿Saben cuál es el problema? Y que esto no va a ser políticamente correcto lo que voy a decir ahora, pero como ya también soy libre y ya a estas alturas ya digo casi lo que me da la gana sin faltar el respeto a nadie, por desgracia, en la cúpula de los que mandan, en la cúpula de los que están, siempre, en todos los casos del rural, es raro ver a alguien. ¿Por qué? Porque es que en el rural hay menos población y los políticos se creen, o los partidos políticos creen que como hay menos, pues entonces son menos importantes. Entonces vamos a las ciudades, vamos a buscar allí a ver si aparece un mirlo blanco que seguramente va a entender de todo. Bueno, pues los que somos del rural entendemos del rural y también entendemos de las ciudades.
porque gracias al rural las ciudades también pueden comer, si no quieren comer de lo que viene de afuera. Por lo tanto, querido presidente de la red nacional o estatal, yo es que ya no me acuerdo, que hay dos. Española de... Esa. El presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, querido amigo, yo creo que va siendo mucha hora de, no sé cómo llamarla, si llamarla Red Española de Desarrollo Rural o Red Ibérica de Desarrollo Rural o Red Mundial de Desarrollo Rural, pero va siendo mucha hora de unirse todos, a hacer la fuerza. Los vascos, si no quieren estar, que tienen un foro especial, los navarros, pues tampoco no les vamos a obligar. No les vamos a obligar. Si tienen un foro especial y no quieren venir, no les vamos a obligar. Y los catalanes que están en el proceso, pues tampoco, si no quieren venir, tampoco no les vamos a obligar. Si quieren venir, que vengan. ¿Están en la red? Bueno, pues entonces estos no entraron en el proceso de la red. Entonces, bueno, pues dicho esto, yo creo que va siendo mucha hora de unirse todos y de hacer la fuerza suficiente. Y no por hacer manifestaciones ni exigir ni nada, sino que vean que la fuerza del rural también existe. Y que cuanta más gente mantengamos en el rural, menos servicios sociales van a hacer falta en el extrarradio de las ciudades, porque no va a haber tanto paro ni tanto desarraigo social. Dicho esto, me alegro muchísimo de estar aquí. Quedan ustedes todos invitados a Santiago cuando el gerente diga que para eso cobra, evidentemente, que lo organice y para que diga el día en que están ustedes invitados. Por lo tanto, que tengan una buena tarde y cuando les apetezca yo les contestaré a las preguntas. Las preguntas no es el problema son las respuestas. Pero bueno, las preguntas las pueden hacer, la respuesta ya lo veremos. Buenas tardes.